4 de agosto del año 2020. Beirut, capital del Líbano. Una tragedia en una fábrica de fuegos artificiales que dejó a 113 muertos, alrededor de 5.000 heridos y decenas de desaparecidos. Una explosión tan devastadora que dejó aproximadamente 300.000 personas sin hogar. Hubiera dicho que fue un tsunami o incluso otro Hiroshima. Ha sido un verdadero infierno, recuerda Eli Zakaria, residente del barrio de Mar Mikhail, uno de los más afectados por la catástrofe. La onda expansiva de la explosión hizo añicos las ventanas, derribó puertas, sacudió los edificios hasta sus cimientos y se sintió a más de 200 kilómetros de distancia, hasta el país de Chipre, como reconocieron algunos testigos en las redes sociales. El sistema hospitalario se colapsó ante el aluvión de víctimas por las explosiones en Beirut, en medio de la peor crisis que vive el país en décadas. La destrucción del 85% de las reservas de trigo del país pone en peligro la seguridad alimentaria. La grabación de lo ocurrido en el puerto de Beirut muestra primero una gran cantidad de humo grisáceo, seguido de una fuerte explosión que provocó una humareda marrón rojiza y un enorme hongo blanco. Pero, en el incendio de aquella fábrica de fuegos artificiales, ¿qué provocó la gran y devastadora explosión que causó el desastre anterior mencionado? ¿Una caja entera de explosivos? ¿Un tanque de gas? ¿Un posible atentado terrorista? Quiero decirte que todas esas dudas y teorías de terrorismo se descartan completamente. Resulta que lo que provocó aquella explosión fueron sacos que estuvieron guardados desde el año 2013, y aquellos sacos sumaban la impresionante cifra de 2.750 toneladas de peso. Si te preguntas qué contenían esos sacos que dan la suma descomunal de 2.750 toneladas, todos aquellos sacos contenían un elemento llamado nitrato de amonio o nitrato amónico, el cual su fórmula química la ves en pantalla. El nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal formada por ácido nítrico y amoníaco, sustancia perjudicial para el ser humano. Se trata de un compuesto incoloro y con capacidad de absorber humedad del medio circundante, lo cual lo convierte en un elemento higroscópico y es altamente soluble en agua. También es un compuesto inestable y suele ser utilizado como fertilizante, y como ventaja es muy estable y no pierde rápidamente el nitrógeno en la atmósfera. Se sirve en granulos compactos como se usa como fertilizante, lo cual mejora su estabilidad. La mayor parte de la producción se destina a este fin. La sal resultante del nitrato amónico al disolverse en agua puede ser absorbida con facilidad por las plantas. También este compuesto es utilizado como combustible para explosivos, y aquello lo ves en pantalla. En estado puro es también un explosivo, aunque bastante insensible hasta que alcanza temperaturas elevadas. Un dato es que el aluminio en polvo mezclado le aporta energía a la onda de choque, pero con cierta disminución de la onda explosiva. La mala utilización de este producto da lo mismo si esté envasado en un saco, tarro o bolsa, provoca desastres como el del Líbano. Pero déjame decirte que esta no es la primera vez que ocurre una catástrofe provocada por la mala utilización de este químico. Como esta se suma otras tragedias provocadas por la mala custodia e utilización del nitrato amónico o de amonio, desde el estallido de una planta química en Toulouse, Francia en el año 2001, hasta una fábrica de fertilizantes en Texas, Estados Unidos en el año 2013, o el accidente que casi hizo desaparecer hace 80 años un pueblo de Bélgica. Beirut, cuya mitad aparece irreconocible tras las dos explosiones consecutivas por nitrato de amonio, no es el primer caso de hechos de este tipo. Se registraron más de una veintena de desastres similares durante el siglo XX, causando en total unos 2.000 muertos en diferentes países, desde el Reino Unido, Francia, Polonia, China, México, Australia hasta Estados Unidos. El pueblo de Tessenderlo, en Bélgica, sobrevivió en 1942 a una de las mayores tragedias que se recuerdan a causa de esta sustancia, que sigue siendo el episodio más grave de la historia de la ciudad y se conmemora cada año. Dejó 189 muertos y más de 900 heridos. En plena ocupación nazi, la planta química de este municipio quedó destruida tras la explosión de 150 toneladas de nitrato de amonio, a causa de un disparo, según la versión que más peso ha ganado, aunque los alemanes sospecharon que fue un sabotaje. 2 décadas antes, la ciudad de Oppau, Alemania,
sede del grupo químico BASF que producía explosivos durante la Primera Guerra Mundial, fue escenario de otra catástrofe. Las 4.000 toneladas de nitrato de amonio que había almacenado desde el final del conflicto estallaron, lo que dejó la localidad y sus alrededores devastados, dejando miles de heridos y llevándose la vida de 561 personas. El 21 de septiembre del año 2001 se produjo una explosión en la fábrica AZF de nitrato de amonio en Toulouse, Francia, la cual provocó que 31 personas perdieran la vida y 2.500 personas resultaran heridas. 3 años después, 2 informes de expertos excluyeron la tesis de un atentado o un ataque provocado y consideraron que fue accidental, tras una reacción química entre el nitrato de amonio y un derivado de sodio almacenados sin precaución en un hangar de la factoría, donde se guardaban en malas condiciones unas 300 toneladas de esta sustancia. Estados Unidos tiene un largo historial de incidentes relacionados con este químico. En abril del año 2013, la explosión de una fábrica de fertilizantes en West Texas, después de un incendio, provocó la muerte de 15 personas y dejando heridas a al menos 260. La mayoría de las víctimas eran bomberos, sobre todo voluntarios, que perecieron en el entorno de la planta química, lugar donde se había declarado un fuego que combatía un equipo de extinción de la localidad antes de que las instalaciones saltaran por los aires. La ciudad de Texas ya había vivido otro incidente similar, pero es el más fatal de todos, en 1947, cuando se declaró un incendio a bordo de un carguero francés que transportaba unas 2.000 toneladas de nitrato amónico, lo que provocó más de 3.000 heridos y un total de 581 fallecidos. El estadounidense Timothy McVeigh llenó con 2 toneladas de nitrato de amonio, menos de la milésima parte de la cantidad que estalló en Beirut, el camión bomba que estalló en 1995 frente a un edificio gubernamental en la ciudad de Oklahoma, un atentado terrorista que se saldó con 168 muertos y 600 heridos. McVeigh, un ex soldado condecorado en la Guerra del Golfo y vinculado a grupos paramilitares de extrema derecha, fue condenado a la pena capital y ejecutado el 11 de junio del año 2001. El terrorista Anders Breivik, el neofascista que causó un baño de sangre en la isla noruega de Utoya, también usó esta sustancia extraída de fertilizantes para fabricar la bomba que detonó en el distrito gubernamental de Oslo en 2011, causando 8 muertos momentos antes de protagonizar el tiroteo a sangre fría que mató a 69 personas. Y sí, el nitrato de amonio es una sustancia altamente explosiva e inflamable que diferentes grupos terroristas han llegado a mezclar con gasolina o queroseno para fabricar bombas. La regulación internacional establece que el nitrato de amonio debe almacenarse seco y bien cerrado, siempre alertando del peligro de deflagración y manteniéndolo alejado de cualquier combustible, porque a la mínima que se descontrole algún parámetro como la temperatura puede provocar una explosión como la del puerto de Beirut en Líbano. Si te ha gustado el video, te agradecería un like y que lo compartas. Suscríbete si no estás suscrito, eso me ayuda muchísimo para hacer crecer esta comunidad de culto. Comentar qué te pareció este video y si quieres mandar un saludo, mándalo para que tu saludo salga en el próximo video. Esta es la comunidad ausente, la que te desea buenas noches de pesadillas.